Hola a todos, bienvenidos a otro video reacción de Mi Nombre es Chile y en esta edición ya estamos viendo quién llega a la final, por lo que traigo hoy a reaccionar a Vicente Lillo, quien es el imitador de Vicente Fernández, con la canción Por tu maldito amor. Esta canción es la más emblemática del repertorio de Vicente Fernández, por lo que hoy vamos a ver si en verdad merece el título de llegar a la final, porque ustedes opinarán en los comentarios si se parece o no. Soy Pau Carolina Soprano, cantante vocal coach, y acuérdense que me gusta analizar más la voz que la música porque ahí sentimos los detalles vocales, los adornos, la emoción, el sentimiento, y aparte nos concentramos más si el imitador está muy cercano a la voz del artista. Así que veamos qué pasó, porque aquí Vicente Lillo va a interpretar esta canción que de seguro a más de uno va a poner de pie. Vamos a ver. El más famoso de Purranque, sin duda alguna. Lo veo sentado como buen charro, compartiendo algunos tragos con sus amigos y así. Oh, va a ser una escena en vivo, una escenografía. Ok, veamos qué tal le va, porque esto es nuevo. Mi nombre es Vicente Fernández. Muy bien. Miren, muchachos. Se le ve la actitud en el rostro. Esto está genial. Me gusta muchísimo que hayan hecho una escenografía de esta forma. Muy bien. El día que te encontré me enamoré. ¡Wow! Tú sabes que yo nunca lo he negado. Ensañas me lograste enloquecer. ¡Qué fuerte! Comenzó ya con una voz bien proyectada, con fuerza, con presencia escénica. Ojo que aquí está sentado, es mucho más difícil cantar de esa forma, pero ya se siente el timbre de voz, la calidez y ya la emoción, porque tiene una voz como con un poco de quejita ahí, típico del mariachi que se queja y en la cantina y todo. Me gusta. Y yo caí en tu trampa ilusionado. Muy bien. Todo aquello se acabó. Faltaste a la promesa de adorar. A mí me gustan muchísimo esos vibratos ahogados. Es como que canta el adorno vocal y luego cierra el sonido. Le hace como... es bueno, era muy característico de Don Chente, pero aquí no solo es la similitud, también se le ve muchísimo la emoción y se le siente bastante. ¿Qué les parece a ustedes? Necesito ver en los comentarios qué opinan, ¿eh? Me encanta hasta aquí su actuación. Me hundiste en el olvido por querer, que a ti no llegarían jamás luces. Muy bien, ahí ya se está quejando más. Uno quien lo escuchara dijera, ¿cómo sufre? ¿Ah? ¿Cómo sufre? Muy bien. Por tu maldito amor. Qué buena voz mixta. Aquí utiliza bastante su voz de pecho. Tiene un bonito vibrato, pero veamos qué pasa, porque ya veo que entró ahí una bailarina, veamos. No puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las venas por tu maldito amor. Muy bien. Por tu maldito amor. Esa voz cerradita, muy bien, lo logra, ¿eh? Yo creo que ya a este nivel todos son profesionales de la voz. En imitación, pues prácticamente estamos viendo ya conciertos, porque todos se destacan y aquí Vicente se ha destacado muy bien. En otros videos había comentado que trabaje más con su vestuario, con los accesorios, con lo que tenga en la puesta en escena. Eso le hace ganar puntos también, aparte de la quejita y la voz así como hacia adentro, susurradita, que le permite... que los demás sientan de una forma natural. Lo está logrando, me gusta. Por tu maldito amor. ¿Ven? No logro acomodar mis sentimientos. Hasta el jurado está sufriendo. El alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor.
todos, absolutamente todos tienen la cara de estar sufriendo. Vicente tiene un gran dominio de su fraseo, de la pronunciación, de la quejita, lo he escuchado muy bien. Espero que sea uno de los ganadores también, porque ya ha ganado el corazón de muchos fans y esto está muy bonito. Y ya para qué quiero la tumba si ya me enterraste en vida. ¡Ah! Típica no frase. No quiero que regreses nunca, no. Prefiero la derrota entre mis manos. Muy bien. Si ayer tu nombre tanto pronuncié, hoy mírame rompiéndome los hilados. Muy bien logrado, muy bien logrado. Es que aquí Vicente Lillo tiene un timbre de voz que recuerda mucho esa voz ronquita, emotiva de Vicente Fernández, y esta similitud pues se debe no solo al tono natural de su voz, sino también a una técnica de resonancia en la parte posterior de la garganta, y se le escucha muy bien trabajado, muy buena técnica. Veamos cómo termina la canción. Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas. Bien. Quisiera reventarme hasta las penas. Está interactuando, eso me gusta, Maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu bendito amor. Oh, qué buen final. Muy bien. Y la Muchas pirotecnia. ¡Ah! Vicente, Bien. es Vicente Fernández, mi nombre es. Aplausos, la pirotecnia fría ahí, parte también del escenario. Esto estuvo espectacular, todos se pusieron ya de pie, si pueden ver. Todos aplauden de pie. Me gusta muchísimo su evolución, ya es netamente profesional y pues se siente la emoción, se siente la Guapa la emoción. niña. Así es. Pero amigo, en la vida se sufrirá muchas veces por amor. Muchas Vamos a veces. tomar unos tequilas. ¡Eso! Por favor, tome el centro del escenario. Muy buenas noches. No iba a decir Viña, nada que. Buenas noches, Viña. Buenas noches, Viña, nada. Con su Schuster, Vicente Fernández. Querido Vicente, te creo todo. Te creo ese sufrimiento, es eso que vimos desde principio a fin. Sí, sí. De verdad, los matices que logras en la Muy voz. bueno. Eres Vicente Fernández, te felicito. El trabajo que haces es impresionante ver cómo crece en el escenario. Pensar que no puedo creer como la edad que tienes con lo que transmites en el escenario. Como Y eso es lo que todos comentamos, porque nadie le cree que tiene 16 años. Nadie le cree. Es un privilegio vocal el que tiene, y pues imitar a un grande de los grandes no es sencillo. No cualquiera lo hace, pero Vicente lo ha logrado. Así que espero que les haya gustado este video reacción. Él se ganó la final con esta canción. Es el tercer finalista. Me siento muy feliz de haber sido uno de los finalistas del programa de Mi Nombre Es. Lo sabe lo emocionado que estoy. Muchas gracias a toda mi gente, de todo el mundo que ha votado por mí, que ha visto el programa. Los amo mucho. Mi nombre es Vicente Fernández. Y a ustedes estén atentos a próximos videos, porque voy reaccionando y se va subiendo ahí para que puedan también reaccionar de esta forma, ver, escuchar, sentir las emociones. Y pues vuelvo y repito, esto ya son artistas top de nivel altísimo, muy buena técnica, han evolucionado muchísimo. Esa final va a estar muy reñida y esperemos que ver qué pasa más adelante. Pero por lo pronto, Vicente Lillo es el tercer finalista y ganó con esta canción. Muy bonita interpretación, grandes talentos. Así que si les gustó este video reacción, no se olviden de comentar, compartir, denle like. Soy Pau Carolina Soprano, cantante, vocal coach, y nos veremos a un próximo video reacción. Atentos, adiós, adiós.